estamos aquí en la casa de todos. En este momento está con nosotros Violeta Quirós, Nacho Laurenti, Juliana Martínez y Silvina Cian. A ver quién agarra primero el micrófono. Silvi, acá los periodistas los de este colegas, lado, tenemos de este lado colegas. Rompemos el hielo un poquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día para todos, allí en estudio también, a los oyentes. Bueno, la verdad que es un día que moviliza mucho, ¿no? Sí, claro. 29 de abril, cada año, sin duda, que desde que ocurrió esa tragedia evitable en el 2003, todos los años recordamos lo que transitamos ese día, que comenzó ese día en la ciudad, pero que ya venía de varios días anteriores y que duró una eternidad. ¿Vos estabas ese día en el Cuarto Poder, el día que el intendente Álvarez llega al estudio? Sí, ¿Estabas ahí? yo estaba en el estudio porque, bueno, estábamos al aire con el Cuarto Poder, eran más o menos las 7 menos cuarto, y bueno, ingresó Álvarez al estudio con un sobre todo gris, pero me acuerdo patente en el viejo estudio del ET10, y dijo, buen día, hace 2 días que no duermo, me acuerdo patente de eso, estaba con su cara realmente desencajada, y no podíamos creer la magnitud de lo que se venía. Él habló de una severidad muy grande de todo, pero cuando se enciende la luz, el relato fue distinto. Entonces, bueno, la verdad que sí, fueron días tremendos porque, bueno, la radio allí, LT10, fue el único faro encendido en esos días de desazón, de incertidumbre, de no saber a dónde ir, donde gente llegaba a la radio, pedía por sus familiares desaparecidos, por gente que no encontraban, que, bueno, estamos hablando, había muy pocos celulares, muy poca gente tenía acceso al celular, era la radio el único medio, la televisión no estaba, sabíamos cosas por medios de capital, pero no por lo que pasaba en la ciudad, o sea que fue algo muy triste, que está muy bueno recordarlo todos los años para ejercitar la memoria. Yo me acuerdo cuando veía las imágenes de Bahía Blanca y era muy parecido a lo que vivimos acá. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿A vos te tocó sufrir la inundación en carne propia? Claro, sí. ¿Vos te inundaste? Sí, de hecho, ahí atrás tuyo estoy viendo mi casa. Ahí en el Fonavi, esa es la escuela. Sí, vos sabés que yo justo hoy cuando me levanté tenía un turno que había programado hace un tiempo y yo le decía ahí charlando, si vos me preguntás, yo te puedo describir ese día, entero. ¿Qué edad tenías? Tenía 15 años, estaba en la escuela, yo iba a la escuela Pizarro y bueno, ese día fui a la escuela, ese martes 29 de abril, fui a la escuela en la mañana. Nosotros, uno de mis hermanos cumple años el 28, casualmente fue martes, como hoy. Claro, como hoy. Habíamos festejado el cumpleaños de mi hermano en el Fonavi, que nosotros somos de la 11, él vivía en la 8 en ese momento. Y bueno, el otro día yo tenía que ir a la escuela, habíamos cortado tempranito porque había que ir a la escuela, había que ir a trabajar. No, como dice Silvi, no había como una dimensión de si algo estaba pasando, porque de hecho ya estaba pasando ese mismo lunes. Claro. Y bueno, fui a la escuela, entrábamos a las 7 de la mañana, 6:15, 6:20, estaba esperando el colectivo ahí, como siempre, en Independencia y Vera Mujica. Tomo el 8, llego a la escuela, viene el preceptor y nos dice al ratito, empezamos la clase, y al ratito toma asistencia y viene y dice, Martínez, Gutiérrez, otros chicos más que estaban ahí, están liberados. Se pueden vuélvanse a sus casas. ¿Vos sin saber por qué? ¿O intuías que venía por No, no. nos dio una explicación y nos dijo, tienen que volver a sus casas y vayan a sus casas. Fue muy insistente en eso. Te imaginarás, yo en ese momento de secundaria dije, zafé de la escuela. Libre, exacto. Claro. Pero esa alegría juvenil duró muy poco. Me volví en el colectivo, porque en realidad yo lo pensé, estaba lloviendo, estaba feo el día, me vuelvo a mi casa, me acuesto a dormir. Y cuando volví en el colectivo, mientras iba en el colectivo, empecé a ver todo el paisaje que estaba amaneciendo en la ciudad, gente deambulando, y no sabía muy bien para dónde iba esa gente,
Y cuando llego a casa me encuentro con todos los parientes de mis vecinos que vivían en Santa Rosa, en Barranquitas, en Chalet, que solamente venían para los cumpleaños o para alguna festividad, estaban ahí. Estaban todos ahí. Claro. Sí, ¿qué pasó acá? No, yo me acuerdo Corchi de Santa Rosa, no, tenemos agua en casa, tenemos agua en casa, nos venimos para acá. Tenemos agua en casa, honestamente yo no dimensionaba lo que era. Claro. Uno pensaba que llovía y tenías agua, se inundaba la calle. Sí. Y bueno, y ahí empezó todo. Cerca de las 2 de la tarde ya se había cortado la luz, algo que también era muy frecuente. Claro. Llega mamá de trabajar y nunca la vi a mamá tan desencajada como en ese momento. Yo estaba con mi hermano tomando unos mates y hay que levantar todo, hay que levantar todo, hay que levantar todo. Y el agua no estaba ni cerca estaba de casa. Claro. Y recuerda esa nota que recién decía Silvia. A Álvarez. Claro. Que no se iban a inundar. Que no nos íbamos a inundar, que exactamente. No se iban a inundar. Bueno, empezó a oscurecer y nosotros tenemos unos amigos en la Manzana 2, perdón, o sea, esto... Está bueno para graficar, sí. Trato de no... Imposible no emocionarme, aparte justo me senté y vi la foto ahí y ya dije, no, sí. ¿Cómo no elegí? Te cambio, Nacho. Y empezamos a traer cosas de otros vecinos. Yo digo que mi pieza se transformó en una sucursal de... ¿Puedo decir la marca? Sí, Casa Ricci. En ese momento. Teníamos electrodomésticos, ninguno nuestro. Claro. Eran todos los vecinos. Y bueno, y la verdad que después fuimos, con uno de mis hermanos, fuimos ahí a la cancha de Colón, que la veo ahí también, a poner bolsas, que había un montón de gente. Y yo la fotografía de ese momento, cuando llego a la rotonda, a la plazoleta, veo Barrio Chalet y yo te juro que eso no lo vi ni en una película. Esa imagen no la vi ni en una película. La película que vos quieras, imagínate la película que vos quieras, taquillera de desastres, yo lo tengo acá. No se te borra. No se me borra. Bueno, se escucha una explosión, no de algo que explota, sino de algo que, como que la fuerza que venía de abajo era mucho más importante, la boca de tormenta. El agua que nosotros queríamos evitar que pase por arriba empezó a pasar por abajo. Claro. Y ahí entramos a correr, yo siempre cuento, yo no sé nadar. Volvimos caminando por Rodríguez Peña, el agua subía un manantial. Muy rápido, claro. Muy rápido, corriendo con mi hermano, a oscuras, intentar llegar a casa. Desde Colón hasta casa hay más o menos 4 cuadras. O sea que era un trecho importante. Y en el medio todo eso, la verdad que un caos en toda la calle. Y bueno, ahí llegamos a casa, convencerla a Alicia que vive, mi mamá todavía vive en el Fonavi, una vecina, convencerla de que tenía que venir a casa. ¿Ustedes en qué piso están? En el primero. En el primero. Alicia... Quedó arrasado, el primero quedó tapado totalmente. La planta baja quedó tapada, Claro. y en el primer piso, que es en casa, el agua llegó a entrar, pero por muy poco. Pero poco. Y Alicia hubo que convencerla. O sea, no quería dejar su casa. No quería dejar su casa. Tiene algo de loco. Se quería acostar a dormir porque el agua no iba a llegar. La mamá usó todo su convencimiento, el mismo que usaba cuando para darnos de comer lo que no queríamos comer, lo usó para que Alicia suba. Y a partir de ese momento el agua veíamos solamente ver cómo subía el agua. Tengo el recuerdo de los platos rotos que se iban rompiendo a medida que el agua iba sacudiendo los muebles, mis vecinos llorando, los gritos de una vecina diciendo, no tengo los remedios de la presión, claro. Estoy sola en mi casa, todo así, y a pasar la noche. Me acuerdo que ahí
Mi mamá agarra, nosotros somos 5 hermanos, más mi mamá, estaba la perra, la Sopi, y los vecinos. Entonces hay algo que comer. Teníamos gas en garrafa, no teníamos gas natural. Y había un puré de tomate, un poquito de arroz, un poquito de papa, como toda ley de Murphy. Esa noche, mientras estábamos haciendo el guiso, se terminó la garrafa. Eso no evitó que lo comiéramos igual. Se comió, claro. Claro, con la papa ahí dura, el arroz no muy cocido. Y bueno, este silencio. ¿Y cuántos días estuvieron así? ¿Cuántos días estuvieron ahí hasta que, no sé cómo salieron? Esa noche, mi hermano Julio se quedó toda la noche despierto viendo cómo el agua subía. En un momento dice, está entrando el agua a casa. Y honestamente ahí, yo lo decía en la sesión del año pasado. Lo que pensábamos ahí era que el edificio se iba a caer. Claro. Basado solamente en la experiencia que estábamos transitando. No había ningún ingeniero, era solamente la sensación de que eso no aguantaba. Exactamente. Pasó la noche, jugamos a la loba, y a la mañana, ya amanecido, un espectáculo de canoas, claro, nunca visto. La primera persona que vino, fue mi preceptor, el que me tomó asistencia el día anterior. El que te liberó. El que me liberó, vino en una canoa solo y preguntó la pregunta más importante de mi vida para mí. ¿Qué necesitan? Wow. Claro. No, la respuesta no fue muy certera porque respondieron todos los que estábamos en esa escalera. Y la segunda pregunta es, ¿dónde vive Manuel Gutiérrez, que era el otro compañero? Yo le dije, vive en la Manzana 4, le digo, vive de la plaza para la derecha. Y él se da vuelta. ¿Y dónde está la plaza? Y dice exactamente, ¿cuál plaza? Bueno, lo ubicamos en la plaza, fue a lo de Manuel. La segunda persona que vino fue mi papá. Mis padres estaban separados en una lancha. Nos trajo una garrafa y me dicen, Julián, te tenés que ir de acá. Yo ahí me resistí, le dije, no, que yo si quería que me pasara algo, yo quería que me pase ahí. No lo superé todavía haberme ido ese día. Mi vieja me convenció. Me dijo, Julia, acá no tenés nada que hacer, no va a pasar nada. Andate de tu papá o andate de tu otro hermano que no vivía con nosotros en el funeral. Me fui y la sensación esa de que realmente no le importábamos a nadie, se contrastó muy rápidamente. Porque cuando llegamos a San Lorenzo y J. Paso, Saavedra y J. Paso, perdón, hay una farmacia actualmente ahí, vi un mundo de gente. Un mundo de gente. Sí. O queriendo dar una mano. Exactamente. Buscando qué hacer. Entonces dije, hay gente que no estamos solos. Claro. Es como dice la cigarra, a la hora del naufragio y Sí, la oscuridad alguien te rescatará. Bueno, lo comprobé en esa salida. Julián, es tremendo el relato. Nacho, te debe pegar también como periodista, imagino escucharlo a Julián y también escuchar lo que vos tenés para contar de ese 2000. Sí, sinceramente yo todavía, si bien había comenzado en los medios no como periodista, hacía algunos personajes y demás, se cruzan un poco la historia de mi barrio con el barrio de Julián, con Centenario. Yo nací, me crié vivo en Barrio Cabal, es decir, que me crié prácticamente a orillas del río Salado. Claro. Nosotros convivíamos, cada vez que el río Salado crecía, los bañados estaban 5 o 6 cuadras de mi casa, llegaban al Camino Viejo Esperanza, hoy calle Gobernador Menchaca. A veces, en algunas inundaciones, recuerdo una previa a la del 2003, que fue en el 96, 98, no tengo presente el año exacto, había subido un poco el agua
más hacia el este. Y nosotros tomamos como referencia esa inundación que había llegado a la esquina de la casa del Negro Rubio. Rubio era el apellido de este hombre, que era morocho, y en el barrio todo era El negro rubio. el Negro Rubio. Yo vivo detrás del hipódromo, Sí. calle Estado de Israel, había un zanjón. Por allí iba subiendo el agua, bueno, estos sectores. Lo que cuenta Silvina, comenzando de cuando Álvarez llega a la radio, nosotros se lo escuchamos decir en la recorrida que hizo en esa zona, porque fue la primera que se empezó a inundar previo al 29 de abril. Claro. Dijo, acá el agua no va a llegar en la intersección de Castañadú y Estado de Israel a la par de ese zanjón. Nosotros creíamos sinceramente lo mismo. Acá es muy alto, vos te parás en esa esquina y mirás hacia el oeste y se notaba la diferencia pronunciada de altura que hay. Pero nosotros comenzamos a vivir a la inundación una semana antes aproximadamente. Recuerdo un abril lluvioso, una de esas lluvias fue bastante intensa y se nos comenzó a inundar el patio de casa y llegó al borde casi de entrar el agua, porque no daba abasto el agua para salir por las cunetas, pero era por lo crecido que estaba en el salado. Las cunetas desaguan, hoy ya no es más el zanjón, hoy está entubado de Estado de Israel, y de ahí iba a los sectores de los bañados del salado. Hoy son reservorios esos sectores. Allí nos dio esa situación, nos preocupamos, no llegó a ingresar el agua, pasó. Domingo 27 de abril, habíamos estado con algunos chicos de otra radio, comiendo en casa. Madrugada se empezó a ver movimiento a la noche. Yo asocié que era por el baile tradicional de los domingos los santafesinos, Villadora, que solía generar movimiento en un horario similar al que la gente volvía. No presté mucha atención, eso fue cuando se iban los chicos, que habían estado en casa. Uno de estos amigos se queda a dormir en casa, al otro día a la mañana, mi papá alrededor de las 10:30 de la mañana, che, levántense que los va a llevar el agua. Pero en tono de chiste. Claro. Lo que yo pregunté, ¿está lloviendo? Por lo que había pasado la semana anterior. Me dice, no, se viene la inundación del Salado. En eso mi mamá estaba preparando para comer, charlamos un ratito, digo, me voy a ver a dónde está el agua. Voy a calle Estado de Israel y empiezo a caminar hacia el oeste, y el agua ya había pasado el punto que yo marqué hoy. La esquina del Negro Rubio, esa referencia histórica que tenías vos ya no servía más. Era media cuadra más hacia mi casa, es decir, hacia el este del río Salado, hacia la avenida Las Pareras. Vuelvo a casa, le digo a mi papá, papi, el agua está media cuadra más acá de la casa del Negro Rubio. Está entrando por el zanjón, va desbordando por el zanjón de Estado de Israel. Vamos a hacer unas paredes de ladrillo de Rafa en la puerta, por las dudas. No, el agua acá no va a llegar. Fue el comentario de todos los vecinos, no solo de mi papá. No, le digo, acá no va a llegar. Afirmo lo que mi papá decía, acá no va a llegar. Es un punto muy alto. Pero si llueve, nos va a pasar lo del otro día y esta vez el agua no va a tener por dónde salir. Recuerdo que pusimos 2 ladrillos de Rafa, tapando todas las puertas de casa. Justo había cemento y arena en casa, teníamos unos ladrillos, pusimos. Mi mamá dice, vamos a levantar los muebles por las dudas. Levantamos sobre ladrillos. Este amigo que estaba en casa nos ayudó a hacer esa tarea, a levantar la cocina, los roperos, cosas que podían llegar a verse afectadas, que eran de madera. Yo tenía una moto enduro, entonces 5 de la tarde aproximadamente, venía subiendo de a poco el agua. Me voy a llevar a mi amigo a la casa, que vive en barrio Sargento Cabral. Cuando salgo a la avenida Las Pareras, veo que el sector de Villa Hipódromo ya tenía agua en las calles. Voy por Estanislao Ceballos al llegar al sector de Estrada, con agua que venía brotando por las bocas de tormenta. Lo llevé a mi amigo a la casa. Cuando volví, mi papá me dice, andá que están bolseando en la esquina para que no pase el agua. Justamente lo que venía saliendo, lo que le pasó a Julián. Eso era el lunes 28. En esa tarea de bolseo vamos a la vecinal a buscar bolsas para poner arena, porque ya el ejército empezaba a trabajar en esa zona. Y en la vecinal, mientras algunos de los otros vecinos buscaban las bolsas, charlo con uno de los personales militares, y en el comentario dice, el río viene creciendo a 20 centímetros por hora. Esa era la altura que venía levantando. Es decir, el caudal que traía el río levantaba 20 centímetros por hora. Llego a mi casa, eran aproximadamente
aproximadamente 9:30 de la noche, 10, mi papá estaba hablando por teléfono con mi tío, que casualmente también vive en el barrio Sargento Cabral, y le decía, che, ¿querés traer las cosas de la feria? Nosotros éramos feriantes, y ahí la relación con Centenario armábamos la feria a muy poquitas cuadras de la casa de Julián. No, le dice mi papá, acá no va a llegar. En eso que mi papá le decía eso, yo le digo, papá, decile que te espere. Para, ya te llamo, Nacho me dice que nos esperes, que vamos a ir. Me pregunta qué pasa, le comenté, pero la idea fue, va a llegar hasta la calle. Claro. Saquemos la camioneta con las cosas de la feria para poder trabajar. Claro. Vivíamos de eso, la familia completa. Llevábamos las cosas, yo me fui en la moto, porque ya mucha más agua, bien con un enduro podía pasar, con 60, 70 centímetros de agua, que eso me permitió volver a mi casa, se quedó mi mamá, me quedé yo. A la noche, efectivamente a la madrugada el agua llegó a la puerta de casa. Pero además nos enfrentamos con otra situación más. Empezaron a aprovecharse los dueños de los ajenos. A intentar entrar a algunas casas más al fondo de mi casa, que ya tenían más de 1 metro de agua por esta diferencia que yo contaba. Así que 29 pasamos la madrugada, esa madrugada realmente fue muy difícil, no dormimos, entre vecinos nos linterneábamos, caminábamos, incluso hasta muchos nos armamos por miedo, o incluso había algún arma, en casa había una escopeta que a mi papá le gustaba cazar, y la tuve pronta ante cualquier situación de que quieran ingresar a mi casa, iba a defender con uñas y dientes lo que teníamos. 29 a la mañana, media mañana, el agua ya había llegado unos 10 o 20 centímetros a las paredes de rafa que nosotros habíamos hecho, levanté un poco más esas paredes, no había logrado ingresar por los desagües porque los habíamos tapados, y nos llama una vecina de Barrio Centenario, que ya había visto en la televisión, nosotros ya estábamos sin luz, desde ese lunes 28, la vecina Tati en el Barrio Centenario nos llama y nos dice, la atiende mi mamá, todavía teníamos teléfono fijo, no se había cortado la comunicación, Tita, vi en la televisión que se están inundando. Sabés que tengo el garaje de casa desocupado, ¿querés traer las cosas de la feria acá? Sabés que no hay lugar, que no hay problema, que hay lugar. Tráela, te queda a mano de la feria. No, ya llevamos, gracias, quédate tranquila. A la tarde seguía levantando el agua, fue un problema poder sacar a mi mamá, que no sabe nadar. Entonces, mamá, andate, porque ya el agua había empezado a ingresar a la casa. Mamá, andate, había venido mi hermana, que hizo una peripecia que fue terrible. Logramos convencerla, incluso yo diciéndole que si no se iba, la iba a dormir de una piña para poder llevarla, porque ella no se podía quedar, porque no sabía nadar, nada, y si pasaba algo mucho más grave, yo tenía herramientas, sabía nadar, podía subir al techo, una mujer grande, mucho más difícil. 8:30 de la noche, más o menos, con una radio a pilas, me entero lo que había pasado en Barrio Centenario. A Tati, el agua le tapó la casa prácticamente. Nacho, es tremendo. Esas historias que te unen y la verdad que son muy difíciles y no podemos emocionarnos cuando relatamos a esto. una a 22 años. Nos queda escuchar todavía a Violeta. Tenemos que ir al boletín y después le escuchamos a Violeta en su relación con el 2003. Después les quiero pedir una reflexión rápida acerca del presente y la inundación. ¿Sí les parece? Vamos a las noticias, ya seguimos.